Ahora sí, 3, 2, 1 ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mis compañeros Paulo Becerra y José Collao, acompañado de mi presente Giovanni Cornejo, vamos a explicarles sobre lo que es el electromagnetismo. Comenzando con una pequeña definición de mi parte. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, es decir, el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Dentro de esta rama se hallan, por el hecho de basarse en las leyes del electromagnetismo, la electrodinámica y la introducción electromagnética, que tratan respectivamente de las fuerzas ponderomotrices entre las corrientes eléctricas y de las fuerzas electromotrices. Ahora mi compañero Paulo Becerra va a explicarles sobre las ventajas. Ok, con mi compañero es, Giovanni les explicó. Bueno, el electromagnetismo, una de sus ventajas del electromagnetismo hace permitir el uso de artefactos como el microondas o la televisión. El electromagnetismo resulta muy útil para el ser humano, ya que hay infinidad de aplicaciones que permiten satisfacer sus necesidades. Muchos instrumentos que se utilizan a diario debido a los efectos del electromagnetismo. Ahora mi compañero Cuellar les explicará las desventajas del electromagnetismo. Ok, las desventajas. Entre estas podemos ver, digámosle, el electromagnetismo conocemos, obviamente, digamos, que libera ondas electromagnéticas. Y estas pueden causar este tipo digamos, esto puede llegar a ser una desventaja para nosotros muchas veces. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede llegar a tener algún tipo de trastornos cardiopulmonares, así como a lo mejor alteraciones de la frecuencia cardíaca, inclusive podemos llegar a modificar la tensión arterial y alteraciones vasculares periféricas. Inclusive puede llegar a causar hasta trastornos reproductivos, como alteraciones de ciclo menstrual, mejor dicho, abortos, infertilidad y cosas de ese estilo. Además de esto, también existe algo llamado contaminación electromagnética. ¿Y qué es esto? Digamos que esto de acá puede producir peligros de tres tipos. Desde los peligros eléctricos, que son capaces de conducir una corriente eléctrica o choque eléctrico, que pueden dañar a personas o animales, sobrecargar o dañar inclusive aparatos eléctricos, lo cual sabemos que esto nos puede llegar a, digámosle, no un punto bueno para nosotros en muchos de esos aspectos. A continuación, mis compañeros van a explicarles algunos ejemplos donde se utiliza el electromagnetismo en ciertos aparatos electrónicos. Bueno, empiezo yo con el micrófono. El micrófono. A ver, ¿cuál es el funcionamiento del micrófono? Cuando la corriente llega al aparato, corre un electrón que atrae una masa ferromagnética en cuyo extremo está la masa que golpea la campana. Sin embargo, una parte de esa pieza cierra el circuito eléctrico, de modo que al ser desplazada, el circuito se abre y la corriente deja de alimentar al electroimán. Y su función es emitir un sonido que sirva como un aviso de solicitud de llamada o entrada por una puerta. El circuito eléctrico que conforma esta instalación está interrumpido hasta que se toca el botón del timbre. Ahora mi compañero Giovanni Cornejo le va a explicar el funcionamiento de la guitarra. Giovanni, Sigue mi compañero Collao. Ok, vamos a hablar sobre cómo funciona en este caso el timbre, un timbre electromagnético. Eh, este aquí en sí consiste, digámosle, en una especie de circuito eléctrico, el cual está compuesto por un generador, un interruptor y un electroimán. La armadura del electroimán está unida a una pieza metálica llamada martillo, que puede darle, digámosle, una campana pequeña. En su posición de reposo o estable, la palanca móvil sitúa de tal forma que el circuito eléctrico esté cerrado. La pestaña de cobre toca el tornillo, y la corriente fluye entonces a través del electroimán.
de forma que éste atrae al vibrador y golpea la campana. A continuación, mi compañero Giovanni Cornejo con la guitarra. Bueno, yo voy a exponer una pequeña introducción sobre lo que es la guitarra. Es un instrumento musical que emite sonido. Está relacionado lo que sería el electromagnetismo. Eh, ¿Por qué? Porque al tocar la guitarra, cuando se hacen vibras a las cuerdas, como se puede observar acá, es donde se emite el sonido, pero es por el fenómeno de inducción electromagnética. Se induce una corriente en el bobinado que es proporcional al movimiento de la cuerda. O sea, gracias al movimiento de la cuerda. Esta corriente es una señal eléctrica que se amplifica y se manda a un parlante, en donde va a ser emitido el sonido de la guitarra, en donde puede ser también conectado a un amplificador que puede aumentar lo que sería el sonido de la guitarra. Y eso sería todo de nuestra parte sobre lo que sería el electromagnetismo. Gracias y tenga usted una buena tarde. Todos ustedes, gracias por prestar atención. Adiós.